Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy vamos a ver un tema muy básico sobre el tema de patrón de velas. De hecho, solo vamos a ver tres patrones: el patrón envolvente, patrón pinzas y el patrón de velas gemelas. Comencemos. Vamos a comenzar con el patrón envolvente. El patrón envolvente. Primeramente, la primera vela alcista habla de esta vela de aquí. Esta vela alcista, la vela verde, tiene que ser notoriamente más grande que la última vela bajista y viceversa. O sea, básicamente para que se cumpla este patrón envolvente, la vela alcista tiene que ser notoriamente más grande que la vela bajista. O sea, estamos hablando de esta vela roja, la última vela roja, o la última vela bajista, por así decirlo. Básicamente, esta vela de acá, la vela verde, tiene que ser notoriamente más grande que la anterior, o sea, que la vela bajista. O sea, si esta vela de acá, la vela verde, es más grande que la roja, pues básicamente se cumple el patrón envolvente porque envuelve la anterior. Y en el caso de que llegue a ser pequeña, pues básicamente no sería un patrón envolvente. Este es en el tema alcista. Cuando se forma el patrón envolvente bajista, sería todo lo viceversa. Sería algo así, por ejemplo. Vamos a dibujarlo. Sería algo así. Un patrón envolvente en tendencia bajista. Algo así. Esto de acá sería básicamente un patrón envolvente, pero en tendencia bajista. Si se dan cuenta, esta es la última vela alcista y esta sería básicamente la primera vela bajista. ¿Qué es lo que pasa? La vela bajista cubre a la anterior, o sea, cubre a la verde y aquí ya básicamente se forma el patrón envolvente. Es lo único que debe cumplir. El criterio es de que simplemente la siguiente vela cubre a la anterior, o sea, más grande y se forma el patrón de vela envolvente, porque la envuelve. Por eso se llama patrón envolvente. Vamos a ver con el siguiente patrón. Patrón pinzas. Tal vez sea un poco más complicado, de hecho va a ser no tan muy común de verlos, pero sí se verá en el mercado. La única regla, a ver, por ejemplo, que dice la primera vela alcista no fue suficiente para envolver la última vela bajista. O sea, habla de esta vela de acá, la vela alcista. Esta vela alcista, la primera vela, pues básicamente no pudo cubrir a la vela anterior, o sea, la vela bajista. Pero en su momento superó el 50% de la vela bajista. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando cierre la vela alcista tiene que tener mecha, por lo menos que haya superado el 50%, o cuando cierre el cuerpo de la vela tiene que ser más que la mitad de la anterior, o sea, de la vela roja, tiene que ser más del 50%, pero no puede ser más grande, porque si esto cierra más grande, pues básicamente se cumple el patrón de vela envolvente. Eso tiene que ser pequeño, pero tiene que ser más que el 50%. Ahora, para completar el patrón, la segunda vela alcista, estamos hablando de la segunda vela verde, tiene que ser notoriamente más grande que las dos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? De que esto tiene que ser más grande que la vela roja y la vela verde. Si esta segunda vela es más grande, pues básicamente se cumple el patrón pinzas. Este es en el caso, como les digo, de una tendencia alcista. En una tendencia bajista sería todo lo viceversa, pero lo vamos a dibujar, algo así. Se forma un patrón, este sería una vela bajista, esto sería la siguiente vela que cubre, y así normalmente pues el mercado lo manda para abajo. A ver, listo. Y sería así. Lo mismo, la segunda, bueno, en este caso sería todo lo viceversa, sería vela bajista. Esta vela bajista no fue lo suficiente para cubrir a la vela verde, pero sí superó el 50%, porque está más de la mitad. Y para completar este patrón, como aquí dice, la segunda vela bajista en este caso, esta vela de acá, la vela 2 tiene que ser notoriamente más grande que las dos anteriores. Y es más grande que las dos. Así que, pues básicamente cumple el patrón pinzas. Este es en el caso de tendencia bajista y este es en el caso de tendencia alcista, porque el mercado lo manda hacia el alza y esto lo manda hacia la baja. Perfecto. Listo, continuamos con el último patrón, el patrón de velas gemelas. El patrón de velas gemelas, lo puse aquí en la nota, no va a ser muy común de verlos, pero su única regla es que las dos velas que conformen el patrón tienen que tener una similitud lo más pronunciada posible en el aspecto del cuerpo de la vela. ¿Qué quiere decir esto? De que estas dos velas de acá, la vela uno y la vela 2 que conforman el patrón de velas gemelas pues básicamente quiere decir que son iguales en el tamaño o en el aspecto del cuerpo de la vela, en el cuerpo, solo en el cuerpo, tiene que ser el mismo tamaño. La mecha, pues en este caso no se toma en cuenta, o sea, esta vela roja puede tener una mecha grande y esta mecha, digo, de la vela 2 la vela alcista puede tener una mecha pequeña. O sea, aquí lo que importa es simplemente el cuerpo de la vela. No importa si tiene una mecha grande, tiene una mecha pequeña. Las mechas, pues, como dice aquí, no se toma en cuenta. Simplemente el cuerpo de la vela. Para que se cumpla este patrón, simplemente tiene que ser de manera visual el mismo tamaño.
Igualmente aquí, a ver, este es en el caso, como les digo, en una tendencia alcista. Cuando sea una tendencia bajista, sería todo lo viceversa. Se forma el patrón del mismo tamaño y acá como que el mercado lo manda hacia la baja. Y así sucesivamente. Este es en el caso de una tendencia bajista. Igualmente, de manera visual, esto tiene que ser del mismo tamaño. Esto puede ser una mecha grande, esto puede ser una mecha pequeña, es lo de menos. Lo único que se toma en cuenta aquí es el cuerpo de la vela, que sean del mismo tamaño, básicamente. Y es así como, pues básicamente estos son los patrones, el patrón envolvente, el patrón pinzas y el patrón de velas gemelas. El patrón envolvente se conforma por dos velas, el patrón pinzas se conforma por tres velas y el patrón de velas gemelas se conforman por dos velas. Este tema les va a ayudar muchísimo porque más adelante vamos a ver temas más avanzados y pues básicamente tiene que ver con estos temas. O sea, tienen que entender esto o por así decirlo, tienen que identificar estos patrones porque más adelante vamos a ver sobre el tema de los órdenes, los PCPs y otros patrones donde pues lleva este tema, por así decirlo. Vamos a ir al mercado real y vamos a buscar estos patrones. A ver, si ustedes se dan cuenta, acá hay muchos patrones. Por ejemplo, esto de acá sería fácilmente un patrón envolvente. Esto de acá, estas dos velas, esta vela negra y esta vela alcista. O sea, básicamente esta vela bajista y esta alcista. ¿Por qué? Porque la vela alcista cubre a la anterior, o sea, cubre esta vela negra. Básicamente se forma el patrón envolvente. Recuerden que el patrón envolvente simplemente tiene que ser más grande que la última vela bajista. Y acá, si ustedes se dan cuenta, esto de acá sería un patrón pinzas. Porque esta sería la última vela bajista, esta sería la alcista, la primera vela alcista, y esta sería la segunda vela alcista. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Tiene que ser el 50% a más, pero no puede ser más grande, y sí cumple. Y la segunda vela alcista, o sea, esta de acá, cubre a las dos anteriores, y sí lo hace, o sea, es más grande que las dos anteriores. Básicamente sí cumple con las reglas, por así decirlo. Y básicamente se forma aquí un patrón pinzas. Y si ustedes se dan cuenta, acá también hay un patrón de velas gemelas. De manera visual, son del mismo tamaño. Pero si ustedes se dan cuenta, esta vela bajista tiene una mecha más grande y la vela alcista tiene una mecha pequeña. Pero como les dije hace ratos, aquí solo dice de que se toma en cuenta solo el aspecto del cuerpo y no la mecha. O sea, básicamente quiere decir de que esto sí es un patrón de velas gemelas. Por eso es que, o sea, como les digo, de manera visual tiene que ser el mismo tamaño. No importa si tiene una mecha más grande, tiene una mecha más pequeña, es lo de menos. Lo único que importa aquí es el cuerpo de la vela. Y básicamente eso sería un patrón de velas gemelas, un patrón pinzas y un patrón envolvente. Ustedes en el mercado van a ver muchos patrones. Por ejemplo, eso también es un patrón envolvente. Esta sería una vela bajista y esto de acá sería una vela alcista. Pues básicamente lo cubre por completo, o sea, es más grande. Sería un patrón envolvente, acá también hay un patrón envolvente porque es más grande que el anterior. De eso básicamente se basa el patrón envolvente. Y ustedes acá en el mercado van a ver muchos patrones, igualmente aquí. Más se van a repetir, de hecho, el patrón envolvente. Por ejemplo, acá también hay un patrón envolvente, aquí también hay un patrón envolvente, acá también hay un patrón envolvente, acá también hay un patrón envolvente. O sea, si se dan cuenta, hay muchos patrones envolventes. Patrón pinzas también lo hay, pero va a ser como que un poco difícil verlos, pero sí, sí, sí lo hay. Listo, chicos. Eso básicamente es todo lo de esta sesión. Cómo identificar estos patrones, estos tres tipos de patrones. De hecho, hay más patrones, pero lo vamos a ver ya con temas o en un temario más avanzado. Como les digo, intenten buscar estos patrones en el mercado y sobre todo identificarlas. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Bueno, todo por esta sesión. Si tienen dudas, preguntas, recuerden que estoy para ayudarlos. Simplemente me escriben y yo les ayudo. Listo, chicos. Nos vemos con el siguiente, con la siguiente sesión.